Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Se ha hablado del terremoto de Hermosilla y su onda expansiva sigue creciendo con consecuencias demoledoras. Por ahora, los daños mayores, estructurales, digamos, se centran en el sistema de justicia, en la Fiscalía y especialmente en la Corte Suprema, como vamos a ver más adelante. Pero también en la política y en un especial cruce entre política, academia y negocios, como ha quedado al descubierto con el caso aún en desarrollo de la Universidad San Sebastián. Y aquí la pieza clave otra vez es Andrés Chadwick, el socio e íntimo amigo de Luis Hermosilla. Después de ser destituido e inhabilitado por 5 años por la acusación constitucional en su contra, Chadwick se instaló como decano de la Facultad de Derecho de esa universidad y la convirtió en un centro gravitacional que atraía a políticos, fiscales y jueces connotados. El listado parece interminable. El ex fiscal Manuel Guerra, que enterró casos como Penta y hablaba con Luis Hermosilla sobre contactar a Chadwick para zanjar una salida a ese caso, fue contratado por la universidad. La Suprema Ángela Vivanco, que coordinaba la integración de salas y entregaba información sobre juicios a Luis Hermosilla, fue contratada por la universidad. El Supremo Jean-Pierre Matus, que también tenía contactos comprometedores con Hermosilla, fue contratado por la universidad. El exministro Felipe Ward, involucrado en la trama de Hermosilla para destrabar un proyecto inmobiliario del Grupo Patio, fue vicerrector de la universidad. El exministro Sebastián Sichel, quien contrató a Hermosilla en Banco Estado y luego fue calificado por él de íntimo de Chadwick, fue contratado por la universidad. Y por cierto, la exministra Marcela Cubillos, de íntimos vínculos con Chadwick y su familia. Una hija de Chadwick fue jefa de gabinete de Cubillos, con sueldo fiscal, cuando ella fue ministra. En principio podría pensarse en una estrategia de atraer a rostros conocidos para elevar el perfil de la universidad y a la legítima tendencia política que tiene esa casa de estudios. Pero a partir del caso de Hermosilla los antecedentes se suman y ya gatillaron el anuncio de una investigación de la Superintendencia de Educación y la apertura de una causa en la Fiscalía. No sabemos los montos involucrados en cada caso, pero sí que Cubillos fue contratada con un sueldo totalmente fuera de cánones de mercado, por una labor académica muy pobre, mientras pasaba periodos fuera de Chile. Ella dijo que había hecho investigación, pero no aparece con citas académicas, que había escrito libros, aunque en verdad son manuales de campaña política, que hacía clases, aunque también que otros políticos como Julio Izammit la reemplazaban cuando ella no estaba. Si no se le estaba pagando de acuerdo al mercado por una labor profesional, entonces la pregunta es, ¿qué se le estaba pagando a Marcela Cubillos? Y lo mismo sobre los demás fiscales, jueces y políticos contratados por Andrés Chadwick para la universidad mientras intercambiaban favores con su íntimo amigo Luis Hermosilla. Las sospechas apuntan a que Chadwick construyó una especie de red de protección, un estado de bienestar que acogía a personas poderosas cuando dejaban un cargo público relevante y a la espera que volvieran a tomar otro. También debe investigarse un eventual pago de favores, donde las gestiones que se hacen desde el poder para Hermosilla y sus clientes podrían recompensarse luego a través de fondos de una universidad, amarrando además lealtades para el futuro para cuando esas personas volvieran a posiciones de poder. Una puerta giratoria entre cargos públicos e intereses privados. Todo eso debe investigarse. Y aquí no se trata simplemente de una empresa privada pagando sueldos a privados. Es una universidad que no puede disfrazar fines de lucro y que está obligada por ley a destinar todas sus ganancias a fines educacionales, no a fines políticos, ni menos, por cierto, a intercambio de favores. La sospecha evidente es que aquí se encubra una forma sofisticada de financiar a políticos, considerando además que los donantes de las universidades, que no tienen fines de lucro, pueden descontar de sus impuestos esas donaciones. Hoy en Lo que importa hablaremos de esta arista, pero también de las otras esquirlas que han quedado al descubierto en los últimos días en la caja de Pandora del caso de Hermosilla, con las acusaciones constitucionales en que el Congreso podría destituir a tres actuales ministros de la Corte Suprema. Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que importa.
Nos acompaña Mauricio Daza, ha sido abogado querellante en casos como, entre otros, Penta, SQM y Cascada. Mauricio, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, ¿qué te llama la atención de lo que hemos conocido? Partamos por lo que se ha conocido en estos últimos días acerca de la Universidad de San Sebastián. Bueno, lo que llama la atención es que se va repitiendo un patrón, ¿no? Que tiene que ver con el pago de montos que obviamente son mucho mayores a los precios de mercado respecto de determinados personajes políticos, que es algo que ya venía en el caso Penta, SQM, Corpesca y los casos en general de financiamiento ilegal de la política. Porque ahí el mecanismo era básicamente el que se emitía un documento, que era una boleta, una factura por un servicio, ¿no? Y ese servicio era inexistente, que era una modalidad, o sea, nunca se prestó, o la otra modalidad es que estaba sobrepagado, ¿no? Pero sobrepagado por muchas veces lo que era el valor normal de ese servicio o prestación. Y obviamente esos dineros después eran utilizados para el financiamiento ilegal de campañas políticas o actividades políticas. Acá tenemos un indicio respecto de eso, porque hay que ver el caso, por ejemplo, de Marcela Cubillos, ¿no? El caso de Marcela Cubillos, a ella aparece pagándosele un monto de 17 millones de pesos por actividad académica. Estas actividades al final, al parecer, no se realizaron, por lo menos gran parte de ellas, pero en cualquier caso creo que hay un consenso de constatar que es un monto que está muy por sobre lo que se paga, ¿no? Habitualmente para aquello que se le ha encargado. Y por lo tanto, ella probablemente emitió algún documento, ¿no? Para los efectos de poder obtener ese dinero. Y ahí hay un indicio, ¿no? Que yo creo que hay que investigar. Hay una indagatoria penal que se abrió y yo creo que va a ir en esa dirección. Ver cuál es el destino final de esos dineros y si en definitiva esta fue simplemente una manera de triangular fondos para otros fines. Ahora, Mauricio, si esta es una universidad que es privada, no tiene la libertad para pagarle el sueldo que considere conveniente a una figura también privada que en ese momento no está ejerciendo cargos públicos. ¿No es sencillamente un asunto de contratación entre privados y no hay más que decir aquí? Claro, la verdad que si esto fuera una empresa privada, ¿no? Y si los servicios realmente se hubiesen prestado, la verdad que no hay mayor cuestionamiento. Eso es la libertad de la empresa de tomar una buena o mala decisión, que finalmente serán sus dueños, sus accionistas los que deberían hacer un escrutinio respecto a la misma. Sin embargo, este no es el caso. Acá nos encontramos frente a una universidad, que es una entidad sin fines de lucro que tiene una regulación legal. Y esto involucra que todos los dineros que reciben tienen que ir destinados precisamente al fin de una universidad. El fin de una universidad debe ser básicamente lo que es pregrado, ¿no? Impartir clases, cursos, otorgar títulos, pero además hacer investigación y extensión, ¿no? Si es que se desvía de ese fin, obviamente ahí hay un problema. Por otra parte, es una entidad sin fines de lucro y por lo tanto no puede repartirse, ¿no? Lo que son los excedentes, entre comillas, de su operación. Y muchas veces este tipo de operación, ¿no? Estos contratos, estos pagos irregulares, son una forma también de lucrar, ¿no? De una manera ilícita. Pero por sobre todo acá también hay que señalar que tenemos fondos públicos, ¿no? Que van a financiar las actividades de la Universidad de San Sebastián. Pero aún, fíjate, si hubiesen sido solo fondos privados, también hay otro tema. Porque las personas que aportan esos fondos privados a estas entidades tienen descuentos tributarios, ¿no? Entonces, también ahí hay un interés público. Obviamente, este no es un asunto simplemente entre privados y amerita una investigación para saber si es que hay alguna irregularidad y, sobre todo, cuál fue el fin de esos recursos. Ahora, podría decirse, por ejemplo, que una figura como Marcela Cubillos, si bien no es una persona que tenga tal vez una trayectoria como investigadora académica, sí fue ministra de Educación, sí además una figura conocida que eventualmente puede hacer que haya alumnos que se sientan interesados para entrar a la universidad. Entonces se puede decir, bueno, a lo mejor era una figura que en términos de mercado podría decirse generaba ingresos o le podía generar beneficios en términos de imagen pública a la universidad y por eso se le contrata. Sí, yo sé que ese argumento se ha esgrimido por varias personas, sin embargo yo creo que hay que distinguir lo que son los hechos de las especulaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con el significado de Marcela Cubillos respecto de, por ejemplo, la matrícula de la universidad es una especulación. Lo que no es una especulación y son hechos, tiene que ver con que ella tiene un sueldo que está por sobre el precio de mercado, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, ¿no? Y eso es algo objetivo. 17 millones de pesos no es un monto que gane, por ejemplo, un profesor titular en Harvard que tiene posgrados y muchos reconocimientos internacionales. Es inferior, obviamente, el sueldo que estas personas reciben. Es un sueldo por sobremercado a nivel nacional e internacional. Pero por otra parte, ¿no? Tenemos el hecho que esto es pagado a partir de una universidad, que es una entidad sin fines de lucro, que tiene una regulación que involucra que todos sus recursos tienen que ir precisamente a fines educacionales, que parte de esos dineros que recibe la universidad son del Estado. Esté adscrita o no a gratuidad, eso es irrelevante. Recibe fondos públicos, ¿para qué?
no para repartirse los dineros entre los profesores, ¿no? Como quieran, sino para cumplir con el fin educativo al cual deben estar destinados. Y además también los fondos privados que recibe la Universidad de San Sebastián tienen esa misma finalidad objetivo, y además las entidades que entregan estos dineros a la Universidad de San Sebastián reciben beneficios tributarios por ello. Y esto además se suma al tema de ver cuál es el instrumento que se entregó, porque Marcela Cubillos dio una boleta, ¿no? Obviamente por servicio académico. Habrá que ver si esa boleta es real, en el sentido que esos servicios se prestaron realmente, o es una boleta ideológicamente falsa, porque esos servicios nunca se prestaron. Mauricio, ¿y estas eventuales irregularidades, tú ves que puede haber aquí eventualmente algo constitutivo de delito o no? Yo creo que sí. Hay que recordar, por ejemplo, un dato, hablando del financiamiento ilegal de la política. Una de las condenas, de las pocas condenas lamentablemente que se logró en el caso Penta, antes que se concretara esta operación de impunidad, que finalmente le puso una lápida a Penta, SQM, entre otras, fue la condena en contra de Jovino Novoa, también un dirigente importante de la UDI. Y esa condena, ¿no?, estableció de que Jovino Novoa también, ¿no?, entregaba facturas o boletas por servicios que no eran reales y que obviamente Penta se los pagaba para la distribución que el mismo Jovino Novoa hacía, según sus criterios, a distintas candidaturas de la UDI. Y eso fue considerado delito, ¿no? Entonces, obviamente ese es un indicio que acá también podemos estar frente a una figura más o menos similar, en la medida que se logra establecer que esta boleta, ¿no?, a partir de la cual Marcela Cubillos recibía estos dineros, no se condecían con aquello que realmente hacía, ¿no? Y que esos dineros pudieron haber terminado en el financiamiento de campañas políticas, cosa que se tiene que investigar en esta indagatoria que va a realizar el Ministerio Público, que necesariamente involucra abrir cuentas corrientes de Marcela Cubillos, analizar si hubo triangulaciones, abrir las comunicaciones que ella tiene, como se hizo también en algún momento en los casos Penta y SQM. Ahora, Mauricio, vemos aquí también que aparte del caso de Cubillos, en la Universidad de San Sebastián y en la gran mayoría de los casos, específicamente en la Facultad de Derecho que dirigía Andrés Chadwick, antes de convertirse en presidente de la Junta Directiva, que se convirtió este año, aparecen contratadas muchísimas personas que aparecen también en los chats con Luis Hermosilla y que están siendo investigados por aquello. El fiscal Manuel Guerra, por ejemplo, a quien tú bien conoces del caso Penta, sí. La misma suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el ministro también acusado constitucionalmente ahora, Jean-Pierre Matus, figuras políticas como el exministro Felipe Ward, todos ellos aparecen también contratados por la universidad. ¿Te genera alguna sospecha o alguna suspicacia ese hecho? Bueno, obviamente hay que recordar que finalmente el aterrizaje de Andrés Chadwick a la Universidad de San Sebastián se produce una vez que se concreta la acusación constitucional en su contra. Esa acusación constitucional lo deja al margen del Estado, ¿no?, porque involucra 5 años donde él tiene una inhabilidad precisamente para servir cargos públicos. Y obviamente aterriza ahí y se va generando, ¿no?, una verdadera red de poder que está vinculado con Chadwick, ¿no? Por más de que hoy día se trate de negar, Andrés Chadwick es una persona que al momento en que estalla, hace 9 meses aproximadamente, el caso Hermosilla con los audios grabados por Leonardo Villalobos, la verdad es que él tenía oficina materialmente con Luis Hermosilla, ¿no? Chadwick estaban uno al lado del otro. Ahora también se descubre que se realizaban gestiones por parte de Andrés Chadwick en beneficio de clientes de Luis Hermosilla, el famoso llamado de Chadwick a uno de los miembros de la Comisión para el Mercado Financiero en relación a STF, ¿no?, que es la corredora de bolsa de los hermanos Sauer y de Rodrigo Toppelberg, ¿no? Ellos eran clientes de Luis Hermosilla. Bueno, se va generando entonces toda esta red de amistad, ¿no?, que se instala en la Universidad de San Sebastián y que también se va generando una red de poder, ¿no?, porque esta es una estructura de poder. Y esta es una estructura de poder que obtiene recursos a partir del funcionamiento de la universidad para poder mantenerse y también para desarrollar estas labores que uno está observando, que se trata básicamente también de la gestión de intereses particulares y de lobby. Entonces, más que una universidad, uno podría decir que acá nos encontramos frente a una gran agencia de lobby que se transformó la Facultad de Derecho a partir, ¿no?, del aterrizaje de Andrés Chadwick. ¿Podría ser esto una caja pagadora de ciertos favores? Bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? O sea, el tema de Marcela Cubillos es un indicio, ¿no? Un indicio a partir del cual yo creo que hay que investigar si finalmente nos encontramos frente a una universidad propiamente tal. Insisto, una entidad sin fines de lucro que realiza labores académicas, ¿no?, de impartir grados, clases de pregrado,
realizar además labores de investigación y de extensión, o si nos encontramos en rigor frente básicamente a una estructura que se dedica a recibir dinero de los privados a partir de ventajas tributarias y también del Estado y repartirlos, ¿no?, en beneficio de determinadas figuras, las cuales se contratan más allá de las actividades que se realicen o no en términos académicos, ¿no? Y esto lo hemos visto también en otras casas de estudio o en otras entidades, el caso fundaciones también, ¿no? Entonces sería como un poco equivalente. Se presenta como una entidad sin fines de lucro, pero en rigor es una caja pagadora de favores y de una red de influencias que también se transforma en una red de tráfico de influencias y de gestión de intereses particulares. Claro, y ello ocurre o ocurriría eventualmente en una estructura que evidentemente es mucho más amplia, porque aquí hay miles de estudiantes que no tienen, por supuesto, nada que ver en esto, hay un montón de académicos que sí hacen muy bien su trabajo, y de hecho, bueno, el dato sobre Cubillos sale de adentro de la universidad, o sea, de gente de dentro de la universidad que evidentemente no está contenta con esto, que sí hace su trabajo, que sí actúa de manera correcta y ve que está sucediendo esto en el interior de ese centro de estudio. Claro, porque finalmente, bueno, también son víctimas de esto, ¿no? Muchas veces se utiliza esta como suerte de paraguas, ¿no? Se crea una ilusión, ¿no? Y el fin último no tiene que ver con funcionar como una casa de estudio. Hay que ver, además, muchas de estas casas de estudio, insisto, no generan paper, no generan textos, sus profesores, muchos de ellos, no están en revistas indexadas. O sea, no es una casa de estudio en estricto rigor, no es una universidad de verdad, no es como una carcasa. Pero dentro de esa carcasa también hay personas que, y eso es lo triste también de esta situación, ¿no? Familias vulnerables, familias de esfuerzo, que se endeudan para tener a sus hijos en estas casas de estudio bajo la promesa, ¿no?, de que van a poder, obviamente, sacar una carrera adelante y mejorar sus vidas, ¿no?, y ser un aporte. Bueno, muchos de ellos son instrumentalizados en este tipo de maniobras, ¿no? Y por eso mismo, yo creo que por los alumnos de la Universidad San Sebastián y por los profesores que realmente hacen una labor honesta y real en esa entidad, yo creo que acá la Fiscalía tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, Mauricio, me parece que es importante también hacer la distinción entre lo que estamos hablando y los indicios que hay del hecho de que una universidad puede tener, por ejemplo, algún cariz ideológico, porque uno dice, bueno, legítimamente, digamos, una universidad puede decir tenemos un cariz más bien conservador o tenemos ciertas ideas y por lo tanto parte importante también de los académicos tienen que ver con ese mundo, en este caso el mundo más cercano a la derecha o al piñerismo. Eso también es legítimo, así como hay universidades que tienen una mirada más bien de izquierda, ¿no? Bueno, obviamente, yo creo que eso yo no soy de aquellos que dicen, mira, la universidad no tiene que ser absolutamente neutra. No, yo creo que las universidades, en la medida que puedan generar ideas, pensamientos de una manera seria, consistente, que tengan cuerpos académicos que ayuden al debate público en materias que son relevantes y a proyectar nuestro país desde las distintas miradas que existen en nuestra sociedad, eso es legítimo. Hay varias universidades, no está la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo, entre otras, que también uno podría decir que tienen una mirada más conservadora. Pero bueno, no están involucradas en este tipo de maquinaciones, ¿no? Yo creo que la actividad que ellos hacen es valiosa y legítima, como otras universidades que también tienen otro tipo de mirada, si se quiere, de la sociedad. Pero, como te digo, esto no tiene que ver con que las universidades de derecha son malas y las neutras o las de izquierda son buenas. No, esto tiene que ver con que la universidad tiene que ser una universidad. O sea, tiene que formar profesionales, tiene que hacer extensión, tiene que hacer investigación, porque si no simplemente se transforma en una carcasa que no tiene un mayor sentido más que beneficiar a las personas que se pagan mes a mes con los dineros que van recolectando. Mauricio, tú has estado haciendo este seguimiento, ¿no?, de las distintas formas en que plata o intereses privados pueden colarse en el mundo de la política y de alguna manera instrumentalizarlo, cooptarlo, que es lo que vimos en el caso Penta SQM, donde pudimos saber bastante. Fue un caso muy importante porque pudimos abrir un poquito esta especie de caja negra y ver cómo funcionaba por dentro, aunque lamentablemente en la mayoría de los casos no se logró justicia, digamos. Los casos fueron finalmente tapados y ahí el trabajo que hicieron abogados como tú lamentablemente no logró llegar hasta el final de generar justicia. ¿Qué enseñanza sacarías ahora que estamos nuevamente en un momento en que de alguna manera se abre la caja negra, podemos ver de alguna manera cómo funcionan algunas cosas? ¿Qué crees que va a pasar de aquí en adelante? A ver, bueno, obviamente yo esperaría que se logre lo que es el objetivo de cualquier investigación penal. Fíjate que en una democracia el sistema de persecución penal, más que castigar a personas como un objetivo principal, es el establecer la verdad de lo que ha sucedido. O sea, eso es fundamental, ¿no? Y eso es lo grave de lo que ocurrió, por ejemplo, en Penta
y sobre todo en SQM, donde se cerraron las investigaciones, obviamente con el fin de lograr impunidad para las personas involucradas. Pero yo te diría que había otro fin, ¿no? Que era más relevante, que no se destapara toda la magnitud de esta red de financiamiento ilegal y esta red finalmente de poder, ¿no? Que manejan estas instituciones a espalda de lo que es el funcionamiento normal de una democracia, ¿no? Y yo esperaría que en Porque, este perdón, caso... Mauricio, solamente para, hacer Sí. para apoyar lo que tú dices, porque nos quedamos en caso Penta SQM, pero no porque no hayan habido más involucrados, digamos, sino porque hasta ahí se pudo llegar a la investigación, porque el caso era Sí. Penta SQM, bla, 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 No, y pero había sí. gran parte de los grupos económicos involucrados Pero ahí, sí ¿no? me acuerdo, estaba el grupo Calderón, estaba Aguas Andinas, había otro lote de cajas, me acuerdo. Cajas con antecedentes. Y esas no las pudimos abrir. No, porque de hecho en algún momento nos dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que hay. Mm. Y hasta acá, o sea, Hasta acá llegamos. vamos, lleguemos hasta acá, veamos hasta dónde llegamos con esto y después podemos ver el resto. Pero la verdad que, mira, lo que se supo es una fracción mínima de una fracción pequeña de entidades que realizaban la misma función, la misma labor de financiamiento ilegal. Y finalmente, si esto se pudo tapar es precisamente porque era generalizado, o sea, porque involucraba el sistema completo. Exacto. O sea, esto se pudo tapar porque apareció SQM, ¿no? Acuérdate que finalmente Penta básicamente financiaba a la UDI a la derecha. Por eso en su momento, cuando estalla, ¿no? A los albores del segundo gobierno de Michelle Bachelet, me acuerdo que estaba el ministro Rodrigo Peñalillo, que aparecía todos los días diciendo hay que dejar a la justicia que avance, acá necesitamos claridad, transparencia, hasta que se descubrió también, para sorpresa de nosotros, que estábamos solamente en el caso Penta en algún momento, que Paulo Wagner, que era el ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, tenía además una boleta SQM. Y ahí todos se alarmaron, me acuerdo que estaban todos espantados por una boleta SQM, porque ahí se abrió, ¿no? Esta enorme caja negra que involucró también financiamiento, en su momento se señaló, de la campaña de Michelle Bachelet a través de la función de Rodrigo Peñalillo, y eso involucró su caída. Entonces, claro, Y ahí el gobierno de Bachelet empezó a operar para tapar el caso. absolutamente. Me acuerdo que con los ministros cercanos de ellos al Tribunal Constitucional trataron de tapar este caso de un comienzo. Bueno, y se fue generando. Hay que recordar que se saca a el director del Servicio de Impuestos Internos y al director jurídico, ¿no? Cristian Vargas, que estaba impulsando estas causas, y se pone el señor Barraza, que finalmente dijo, mire, sabe que nosotros no estamos para investigar estas cosas, estamos para cobrar nomás. Y ahí se montó. El señor Barraza hizo también su pega, que se mantuvo todo el gobierno de Bachelet y después se mantuvo el gobierno de Piñera también. Fue de los pocos funcionarios que fue tan dócil y obediente en su función que logró trascender los gobiernos. Mira, eso fue maravilloso, entre comillas maravilloso, pero muy indicativo, como tú bien lo señalas, porque el programa de gobierno de Michelle Bachelet en materia tributaria era completamente distinto al programa de Sebastián Piñera. Entonces, ¿cuál era la lógica de mantener al director de Servicios de Impuestos Internos nombrado por Bachelet en el gobierno de Piñera? Y se mantuvo. Lo que también se mantuvo hasta ese momento fue básicamente la inacción del Servicio de Impuestos Internos y se mantuvo, fíjate qué coincidencia, hasta el momento en el cual los hechos por los cuales se habían levantado todas estas imputaciones por delitos tributarios estaban prescritos. Mauricio, con esa lección, porque uno puede decir hasta ahora, claro, es un caso que le golpea o involucra más directamente a la derecha, y especialmente a la UDI, porque Andrés Chadwick es la figura política en torno a la cual está nucleada todo esto. ¿Crees que eso de alguna manera puede beneficiar que el caso siga avanzando en términos de que se siga conociendo, porque hasta ahora no es tan transversal, no están todos tan involucrados? Yo creo que, a ver, es que lo que pasa es que Luis Hermosilla también era una persona transversal, ¿no? Hay que recordar los nexos que tenía, ¿no? Con el señor Crispi, ¿no? Que es el jefe de gabinete el jefe del segundo piso de asesores, claro, del señor Boric, ¿no? Entonces, que Hermosilla fue su abogado. Claro, fue su abogado. Entonces yo diría que él tiene una red transversal. Yo creo que hoy día la situación es distinta y más favorable para que se pueda esclarecer la verdad de los hechos, porque siento que el escenario político está mucho más atomizado, ¿no? Entonces, no veo que existan las condiciones para poder generar un acuerdo de un nivel tan importante y transversal como para desarticular estas investigaciones. Así que en ese sentido yo estoy algo más optimista. Y también estoy optimista en el sentido de que quizás sea iluso de mi parte pensarlo, pero quizás también hay una mayor convicción en los principales operadores del sistema político que mantener este tipo de casos en la impunidad le hace un daño muy profundo a la credibilidad de nuestras instituciones y a la sustentabilidad de nuestra democracia. Yo creo que
Eso es algo que hay que resguardar. Mauricio, aquí también a propósito de lo de Hermosilla ha aparecido el caso de la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en este momento suspendida y además acusada constitucionalmente. Y el rol que ella tuvo en varios casos. Sabemos que ella tenía una comunicación permanente con Luis Hermosilla, pero además ahora se le está investigando por un caso que tiene que ver con Julio Ponce. Tú seguiste mucho esa investigación. Concretamente, ¿qué es lo que hay sobre ese caso? Bueno, la verdad es que ella intervino precisamente en el denominado, entre comillas, perdonazo que se le hizo a Julio Ponce respecto al denominado caso Cascada. Hay que recordar que el caso Cascada era básicamente una estructura fraudulenta donde se hacían operaciones simuladas en bolsa para beneficiar a Julio Ponce en perjuicio de los accionistas minoritarios. Ese es como el resumen del caso. Bueno, se calculó en algún momento que el monto de beneficio para Julio Ponce era de $128 millones aproximadamente, a partir además de un segmento de tiempo. No se investigaron todas las operaciones que se realizó, fueron solamente 5 años aproximadamente. Bueno, el punto es que esto generó dos causas, una causa administrativa que llevaba la entonces Superintendencia de Valores y Seguros y una causa penal, ¿no? En la causa administrativa, la Superintendencia cursó una multa que ya es irrisoria, $75 millones. Imagínate, si a alguien que se beneficia por $128 millones de un esquema fraudulento le aplican una multa de $75 millones, uno llega a la conclusión que este tipo de actividad es muy lucrativa en Chile, es muy bueno. O sea, hágalo de todas maneras, porque en el caso que lo lleguen a descubrir, igual va a tener una cantidad importante de millones de dólares que va a recibir de ganancia, es un costo asociado, entre comillas, a esta operación. En el caso que lo descubren y lo sancionen, que ya es algo difícil. Bueno, esto se llevó al Tribunal Constitucional en una primera etapa, ¿no?, por parte de los abogados de Julio Ponce, y se logró establecer algo insólito, que la norma que permitía aplicar esa sanción de $75 millones era una norma inconstitucional porque iba en contra del principio de proporcionalidad. Lo que es demencial. Uno podría decir, mire, sabe que era inconstitucional porque era poco lo que se le podía aplicar. El monto de la multa debiese ser equivalente a la ganancia ilícitamente obtenida, a lo menos. No, pero era al revés, era muy alta y eso no era proporcional. Bueno, y finalmente esto llega a la Corte Suprema, que era la que tenía que señalar la última palabra. Y ahí entonces la ministra Vivanco integró la tercera sala de la Corte Suprema, la sala constitucional. Y a ella le tocó entonces intervenir en este caso. Ahora, se ha señalado que habrían irregularidades precisamente en lo que fue la tramitación y vista de esa causa, donde se estableció por 3 votos a 2, ¿no?, con el voto favorable de Vivanco, que esta multa había que bajarla a $3,5 millones. Entonces tú comprenderás que alguien que obtuvo una ganancia de $128 millones finalmente sea multado por 3 millones y fracción de dólares, obviamente es un tremendo negocio, ¿no? Es nada comparado con la ganancia de actuar ilícitamente. Y en ese caso es relevante, ¿sabes por qué? Porque hay otros también casos, otras causas donde Vivanco está siendo investigada. Por ejemplo, la denominada muñeca bielorrusa. Pero en esa causa, el fallo por el cual está siendo cuestionada fue 4-1. Ella fue uno de los votos favorables, ¿no?, a esta empresa bielorrusa. Por lo tanto, si uno elimina su voto, igual la empresa bielorrusa tendría un voto favorable, pero en este caso no. Claro, el 3-2 cambiaría el resultado. Un voto dirimente. ¿No? Mauricio, y habiendo seguido este caso muy estrechamente, ¿tú tenías o tienes alguna noción de efectivamente cuál puede ser la participación o la irregularidad de Vivanco? Porque se ha hablado de que los relatores decían que Vivanco estaba muy interesada en que el fallo saliera rápido, de que saliera luego, y eso es lo que estaría investigando la Corte Suprema. ¿Hay alguna noción de qué es lo que podría haber hecho o qué interés podría haber habido detrás de alguna actuación irregular de la ministra? Luis Hermosilla fue una persona que participó en la defensa de Julio Ponce en la práctica en el caso Cascada, ¿no? Eso nosotros lo pudimos observar. Hay que recordar, mira, hay una irregularidad que aquí ha pasado, yo diría, un poco desapercibida, porque se ha centrado mucho con el tema de Vivanco y la multa, que es una irregularidad grave. Es la arista administrativa, pero hubo una arista penal. Y en la arista penal se comenzó la causa imputando a Aldo Mota, que era el gerente general y hombre de confianza de Julio Ponce, por los mismos hechos. Hubo una primera sentencia, 3-0, por el cuarto juzgado, por el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, donde se condena a Mota y se señala que existe este esquema fraudulento y que finalmente beneficia a Ponce. Se pide la nulidad de ese juicio a la Corte Suprema.
Y ahí entonces habría operado Luis Hermosilla junto con Darío Calderón, ¿no? Que no eran los abogados que tenían poder en la causa, pero que extrañamente aparecieron el día en que se vio esto en la Corte Suprema. Me acuerdo, un día de febrero, ¿no? Donde no había nadie, que estaba, ¿no? Darío Calderón y Luis Hermosilla presenciando estos alegatos. Bueno, el asunto es que este fallo, ¿no? Condenatorio fue anulado 3-2 por razones meramente formales. Nunca se fue al fondo por una razón formal. Y se llegó a un segundo juicio. Fíjate, en nuestro sistema, si en el segundo juicio el fallo es absolutorio, no hay derecho a recurso en contra de ese fallo. Y fuimos al segundo juicio. Y en el segundo juicio absolvieron a Mota 2-1. Eran 3 jueces, 2-1. El juez presidente, una vez que se concreta la absolución, hace una denuncia en contra de sus 2 colegas, específicamente en contra de la jueza Acef, Laura Acef, que se señaló por parte de este magistrado que ella, antes de que se recibiera la prueba en el segundo juicio, señalaba la necesidad de absolver. También indicó que habría mantenido contactos durante el juicio oral con las defensas de Aldo Mota, ¿no? Y que además el otro juez, que en un comienzo iba a condenar, abruptamente a último minuto se arrepintió y estuvo por absolver. Esa denuncia, que obviamente era por hechos de prevaricación, rápidamente fue sobreseída. Nunca se investigó más allá de qué es lo que ocurrió, nunca se verificaron los WhatsApp de la jueza, nunca se hizo interceptación o más bien análisis de las comunicaciones, nada. Y eso terminó, ¿no?, sepultando la arista penal del caso Cascada, porque si Mota hubiese sido condenado, el paso siguiente era Ponce. Y era un riesgo enorme, porque ahí ya no estamos hablando de 75 millones de dólares, que Ponce los tiene de más, o de 3,5, que sin duda los tiene. Estamos hablando de penas de cárcel. Entonces, toda la trama del caso SQM es una trama, a mi juicio, de corrupción e impunidad que parece no tener fin, ¿no? Y la verdad que uno ahora la observa a partir de las revelaciones del caso Hermosilla con otros ojos, ¿no? Y estas hipótesis que uno tiene en algún momento, ¿no?, para explicarse esto. Una de ellas era que aquí habían hechos de corrupción. Bueno, esa hipótesis hoy día tiene mucha más fuerza. Mauricio Daza, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación, que estés muy bien. Descarga Tempo y súmate a los más de 2.600.000 clientes que usan la cuenta digital más completa de todas. Tarjeta prepago, créditos, seguros, inversiones y mucho más. Descárgala y actívala en solo minutos. Tempo, una cuenta muy tú. Estamos ahora junto a Domingo Lovera. Domingo es abogado constitucionalista, abogado también académico de la Universidad Diego Portales. Domingo, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Gracias, Daniel, por la invitación. Domingo, tú eres parte del equipo que está redactando la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco. Tenemos un escenario bastante inédito. Hay 3 ministros de la Corte Suprema que están siendo acusados constitucionalmente. En el caso de Vivanco, ¿por qué se le acusa? Si me permiten la vuelta Sí. abogadil primero, ¿no? Efectivamente, la Constitución contempla la posibilidad de acusación contra magistradas y magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Y es una sola causal, que es el notable abandono de deberes, ¿no? O sea, no puede haber otra causal u otra razón por la que se acusa a magistradas y magistrados de los tribunales superiores. Entonces, la causal es el notable abandono de deberes, que en nuestro entender se configura a partir de los antecedentes, de las informaciones que se han conocido a raíz de las filtraciones del denominado caso Audios/Hermosilla, ¿no? La razón principal, y yo creo que esto es muy importante explicarlo, es porque jueces y juezas en la estructura constitucional tienen un esquema, ¿no?, de instituciones que los y las blinda para que llegado el momento que tengan que resolver un caso, lo hagan solamente aplicando el derecho. Yo veía la sesión que tuviste con Mauricio Duches algunos episodios atrás y él decía exactamente lo mismo, ¿no? Jueces y juezas tienen que aplicar el derecho y nada más que el derecho, y esa es la razón por la que se les blinda institucionalmente. Inamovilidad. Los jueces y juezas no pueden removerse mientras observen su buen comportamiento. Y por lo tanto les entregamos esta caparazón para que no haya ninguna otra influencia más que la sola aplicación de la ley, la que sea utilizada para efectos de resolver las causas. Eso no es un privilegio para los jueces y las juezas. Es una garantía para nosotras las personas, de que si tenemos que pleitear judicialmente, entonces el juez que va a decidir mi causa, la jueza, solo va a aplicar el derecho y no va a tener en mente ninguna otra consideración. ¿Y eso es lo que no hizo Ángela Vivanco como ministra de la Corte Suprema? Bueno, hay varios antecedentes que muestran de las filtraciones que ella habría comprometido gravemente esta imparcialidad e independencia que se espera que tengan los magistrados y magistradas de las altas cortes, ¿no? La idea de ofrecer favores, la idea de
ofrecer alguna suerte de aviso o consejo respecto a cómo tiene que solicitar la instalación de la sala, la idea de estar dispuesta a integrar una sala, el traspaso de información antes de que las sentencias sean conocidas. Hoy día una obligación legal que es una causal de reserva de los acuerdos judiciales mientras no se publique, digamos, se publique o notifique la sentencia. En fin, hay una serie ahí de antecedentes que muestran que ella habría eventualmente utilizado, como decimos en la acusación, esta institucionalidad para subvertir este interés público, que es aplicar solamente el derecho, y eventualmente preferir algunos intereses particulares. ¿Y cuáles serían esos intereses particulares? Esa es una pregunta muy interesante. A nosotros lo que nos parece que es importante que la acusación observe y mire es si acaso hay antecedentes que permitan mostrar que ella habría efectivamente abierto un flanco para que consideraciones distintas a la de la ley y la Constitución sean utilizadas para resolver los casos, ¿no? Hay algunos antecedentes, por ejemplo, en el caso contra Codelco, ¿no? Una tramitación, decía el profesor Rodrigo Correa en una columna del Mercurio, altamente irregular, cosa que es efectiva. Y los Del caso de la empresa bielorrusa. Del caso de la empresa bielorrusa, con una tramitación muy, muy extraña para lo que es un recurso de protección en general. Y hay intereses particulares, ¿no? Intereses privados que probablemente se entremezclaron ahí. Los audios y las filtraciones, hasta donde yo he podido ver, no entregan mayor antecedente cuáles son esos antecedentes, ¿no? O cuáles son esos otros intereses. Pero lo que sí es claro es que no hay un ejercicio adecuado y hay un notable abandono de la imparcialidad e independencia con la que se debió haber conducido. Y en el caso de sus vínculos con Luis Hermosilla, que es de donde parte todo esto, ¿qué sabemos de esos vínculos o qué hay en lo que hemos conocido de esos vínculos que haga pensar que cuando actuaba como ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco no solamente estaba pensando en el derecho, sino que podía estar pensando en favorecer a Hermosilla, a sus clientes, a sus intereses? Bueno, las conversaciones son muy complejas, ¿no? Yo no niego que magistrados y magistradas puedan tener amigos en el mundo legal, ¿no? Y eso ocurre. También recuerdo que el ministro Cordero se refería, por ejemplo, a la nueva dinámica que hay hoy día con redes sociales, si uno es amigo o amiga de Facebook de una jueza, un juez, etcétera, si eso a uno lo inhabilita o la jueza debiera inhabilitarse. Pero sí comprendo y recojo sus palabras de que aquí hay una cultura poco asentada de transparentar los vínculos, las relaciones y los conflictos de intereses que eventualmente existen también en el mundo judicial. Ese tipo de conversaciones, ¿no? Lo que da a entender es que habría una suerte de acceso privilegiado a información por parte de algunos abogados, en este caso de Luis Hermosilla, pero que no solo importa el acceso a cierta información, sino que si uno revisa los diálogos que se verifican entre la ministra Vivanco y Hermosilla, dan cuenta de que habría algo así como un concierto. Hay en varias de esas conversaciones un acuerdo de voluntades, ¿no? Esto es desastroso, esto es prevaricación, yo estoy contigo. O sea, algo que una jueza o un juez jamás debiera justamente decir. Déjame decirte un detalle a propósito de esto. Nosotros en las universidades pasamos invitando a jueces y juezas porque nos interesa tener su opinión respecto a la forma en que se comprende el derecho, cómo razonan cuando tienen que resolver algún conflicto jurídico importante. Y a veces cuando los invitamos nos quedamos con gusto poco porque no pueden decir nada. Se cuidan mucho de no decir nada en público porque cualquier cosa que ellas digan los puede inhabilitar para un caso futuro. Eso que se cuidan tanto de hacerlo en público, estas conversaciones nos dan cuenta, ¿no?, que se produce a nivel privado. Ahora, Domingo, también en la acusación se habla de Andrés Chadwick y se le menciona como instigador y motor de tráfico de influencias para la comisión de delitos. ¿Hay sustento jurídico o eso es más bien un gustito más bien político que se hace en la acusación para vincular esto directamente con una figura política como Andrés Chadwick? Mira, yo quiero ser súper transparente y creo que hay algo de las dos cosas, ¿no? La acusación constitucional es un instituto, como suele decirse, algo complejo, ¿no? Es un bicho extraño porque es un reproche político constitucional, que es en parte político, pero que se canaliza a través de causales jurídicas, ¿no? Y es lo que lo hace particularmente complejo. Entonces, obviamente, tratándose de una fiscalización de carácter político, hay muchos antecedentes políticos, ¿no? Y un sentir político que se va a ver canalizado a través de la acusación constitucional. Pero eso no es suficiente. Esto no es, como suele decirse muchas veces, una suerte de impeachment, ¿no? Porque en la experiencia comparada, donde existe el juicio político propiamente tal, basta que el Congreso diga, perdimos la confianza en ti y te cambiamos, ¿no? No hay que dar ninguna razón. Acá no, acá hay causales que hay que justificar que se han cometido, y esa es la parte que se canaliza discursivamente a través del derecho constitucional, que es lo que hace el notable abandono de deberes.
¿Qué antecedentes creo yo que son importantes? El hecho de que él aparezca mencionado en estas conversaciones como interesado en asuntos jurisdiccionales que, como dije al principio, debieran ser resueltos con la sola observación de la ley y nada más que la ley, ¿no? Y eso es un antecedente que es importante. Y el segundo, el notable abandono de deberes no aparece definido en ninguna parte. Y es algo que se va construyendo también con la misma práctica del Congreso a medida que va resolviendo las acusaciones constitucionales. A nosotros nos parece que, habiendo participado, habiendo sido mencionado una alta autoridad política del momento, es importante que ese sea un antecedente, un factor que el Congreso tenga que tener sobre la mesa para ver cómo calibra en este caso particular ese notable abandono de deberes. ¿Pero hubiera sido más limpio que la acusación no tuviera esa imputación tan directa hacia Chadwick? Yo creo que es importante que aparezca mencionado, ¿no? No es lo mismo, yo creo, por ejemplo, que el diálogo se hubiese dado solamente entre Hermosilla y la ministra Vivanco, que desde luego también habría dado eventualmente para una acusación constitucional, que el diálogo incorpora además a quien entonces era ministro de Estado. Es, por así decirlo, un antecedente, un factor que hace que el disvalor de la acción sea mucho más elevado y que mande señales a futuro, ¿no? Es decir, es posible que usted, siendo solamente un abogado, pueda hacer incurrir a una ministra o un ministro en notable abandono de deberes, pero si usted es una alta autoridad política, usted desde luego está haciendo que las aguas sean todavía mucho más turbias para esa jueza. ¿Y te preocupa el anuncio del exministro Chadwick de querellarse por supuestamente habérsele imputado un delito en esta acusación? A ver, yo creo que ahí hay una suerte de estrategia más bien comunicacional, ¿no? La acusación constitucional no procesa delitos, la acusación constitucional no imputa delitos, la acusación constitucional no se resuelve frente a un tribunal, ¿no? Es un, como digo, juicio político constitucional. Descartado que se imputen delitos, además, ¿no? Que el estándar de la calumnia es bastante elevado. Me parece a mí que es algo sorprendente que una figura de tanto fuste político como Chadwick se sienta algo ofendido por la forma en que se lo menciona, ¿no? Y me parece a mí que es una estrategia regular que uno suele observar en la política, esta amenaza de querella de injurias y calumnias a la que se suele echar mano muchas veces para tratar de aplacar, ¿no? La atención que un caso está levantando. ¿Le conviene a Chadwick presentar esa querella? Yo no sé si le conviene. ¿Por qué? Porque hasta ahora él no figura en ninguna de las investigaciones que se están llevando adelante por el denominado caso Audios, y esto me parece a mí que abre un flanco para que, bueno, quizás antecedentes de otro tenor puedan ser puestos sobre la mesa. Un juicio de este tenor requiere, ¿no? Injuria de calumnia requiere que se allegue prueba y eventualmente podría convertirse en una oportunidad para conocer antecedentes que hasta el día de hoy no conocemos. Domingo, aparte de esta acusación de la que estamos hablando, que es una acusación contra la ministra Vivanco, también la oposición ha presentado una acusación doble, que es contra la ministra Vivanco, pero también contra el ministro Sergio Muñoz. Uh-huh. ¿Te parece adecuada esa acusación, que se está tramitando en paralelo, junto además a la acusación contra el ministro Matus, de las que también vamos a hablar? Sabes que no me parece adecuada, Daniel, y por una cuestión, yo diría, técnica. Yo creo que si uno revisa toda la literatura que hay en Chile sobre la acusación constitucional, en este punto en particular, pero además respecto a las otras causales, yo creo que toda la literatura está conteste en que los hechos por los cuales se acusa constitucionalmente a una alta autoridad, que son las que están listadas en la Constitución, son hechos de carácter personal o personalísimo, ¿no? No operan en bloque. Es verdad que tratándose de jueces de Corte Suprema existieron anteriormente acusaciones que se dirigen en contra de 3 jueces o 2 jueces. Pasó hace poco con la sala que integraba, entre otros, el ministro Carlos Kienzmiller, ¿no? Pero eso es porque los 3 jueces participaron de una misma decisión. Digámoslo, son 3 personas que participan de un mismo hecho. Pasó con el caso de Chanfró también, a principios de la transición, claro. Acá tenemos, en cambio, 2 jueces, 2 magistrados de tribunales superiores de justicia que participan de 2 hechos completamente diferentes, son 2 hipótesis completamente distintas, y lo que a mí me llama la atención, y yo sí creo que enturbia un poco el análisis de estas acusaciones, es que se esté presentando recién ahora una en contra del ministro Muñoz por hechos que ocurrieron hace 2 años. Y ahí yo creo que hay que levantar un poco la ceja y hilar un poco más fino. ¿No sería bueno que esto se transforme en una suerte de pack o paquete en el que yo no saco a un juez de tu sensibilidad y tú sacas a uno de la mía? Porque en el caso del juez Sergio Muñoz, que ha sido criticado por la oposición antes porque, entre otros, ha tenido fallos que se considera que involucra demasiado el Poder Judicial en temas que tienen más que ver con temas económicos, por ejemplo, el tema de las ISAPRE, entre muchos otros, se le ha cuestionado por esa línea. En el caso de él, se le cuestiona por supuestamente haber entregado información a su hija que tenía un pleito con una empresa inmobiliaria en un juicio que involucraba a la empresa inmobiliaria. Tal cual.
mis dos cosas para que y esto la gente con la que yo converso lo sabe, yo no es un modelo judicial santo de mi devoción, ¿no? A mí me gustan más los jueces y las juezas que no son muy protagonistas, ¿no? No como el modelo norteamericano, sino que jueces más bien de nuestra tendencia continental que aplican el derecho, ¿no? Pero en el caso particular de Muñoz, yo lo que veo es efectivamente una conducta indebida. Entiendo que la misma Corte Suprema, a través de sus propias instancias, ha tomado conocimiento de esto y ha cursado, no sé si alguna suerte de infracción, amonestación, pero es un tema que se ha resuelto también a nivel de Corte Suprema. Pero insisto, también se trata de hechos que ocurrieron hace un par de años ya y que se acusa hoy día, creo que yo que enturbian un poco el conflicto grave que tenemos entre manos con las acusaciones pendientes hoy ¿Y día. crees que ese es el objetivo? ¿Confundir un poco el tema? Yo no puedo verlo de otra manera tomando en cuenta la cantidad de tiempo que pasó desde los hechos que se conocieron en el caso de Muñoz y el momento y la forma en que se presenta esa acusación contra él hoy día. Y hay un tercer ministro acusado que es el ministro Jean-Pierre Matus, que sí tiene Así que ver es. netamente con el caso Hermosilla. ¿Te parece que en su caso hay fundamentos o no para una acusación constitucional? Miren, el caso es interesante que la acusación opere, me permite explicar esto cortito, Daniel, a nivel de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no? Que decide si procede la acusación y luego el Senado que como jurado resuelve si la acoge o no la acoge. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la Cámara de Diputados y Diputadas forma comisiones, ¿no? Para estudiar las acusaciones y me parece a mí que en el caso del ministro Matus, tratándose de hechos distintos de los de la ministra Vivanco, aunque comparten algo, ¿no? La cuestión relativa a los nombramientos. Dan o de alguna manera ofrecen información que no nos permite tener certeza de que él, ejerciendo la función jurisdiccional, no haya, digamos, considerado otro tipo de factores, ¿no? Los hechos en el caso de Matus operan antes de su nombramiento, operan y tienen sentido, de hecho, justamente para su nombramiento, pero ese tráfico de conversaciones no deja, digo yo, completamente despejada, ¿no? La idea de que luego, una vez que asumió, él ha sido ingrato con las autoridades políticas que han estado detrás de su nombramiento. Y eso yo creo que es algo que la Cámara de Diputados y Diputados tiene que investigar con seriedad y decidir si acaso procede o no. ¿Pero te parece menos fuerte el caso contra Matus que el caso contra Vivanco? Me parecen menos fuertes porque allí donde en el caso de Vivanco tenemos antecedentes que dan cuenta que ella habría subvertido el ejercicio de la función jurisdiccional ya estando en el cargo, en el caso de Matus no lo tenemos, sino que más bien tenemos estas sospechas previas que yo creo que la Cámara tiene que investigar. Va a ser interesante ver las respuestas de Matus y, por supuesto, también de la ministra Vivanco, pero la de Matus particularmente. Las respuestas de sus abogados. Más allá de lo que pase con estos casos en particular, da la impresión que el caso de la ministra Vivanco, sea vía acusación constitucional o sea vía cuaderno de remoción de la Suprema, ya se va a ir de todas maneras. Recordemos que la Corte Suprema ya le abrió un cuaderno de remoción, por lo tanto hay un proceso para que la propia Suprema la saque del cargo. Y además está la acusación constitucional. Lo de Matus y lo de Muñoz es más incierto. Pero más allá de eso, queda el tema de cómo sigue adelante la Administración de Justicia en Chile después de las revelaciones que hemos tenido. ¿Te parece que se abre la instancia para alguna reforma más profunda o algún cambio más allá de sacar a un par de personas particulares? Porque aquí hay un cuestionamiento que es al sistema en su totalidad. Absolutamente. Y solo un detalle, en el caso de la acusación constitucional, lo que a mí me parece que hace que sea procedente es que el caso del cuaderno de remoción, es verdad que la Corte Suprema puede efectivamente terminar desafectando a la ministra Vivanco, pero la sanción de la acusación constitucional es una sanción político-constitucional más intensa, ¿no? O sea, digámoslo así, podría ser removida y ser mañana ministra de Justicia, por decirlo de alguna manera, cosa que no ocurre con la sanción de la acusación constitucional. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel, tanto en el proceso de la convención, donde me tocó de alguna forma asesorar a la Comisión de Sistemas de Justicia ad honorem, aprovecho de advertirlo, en la comisión experta que integré y luego en el Consejo, abordamos la cuestión relativa al sistema de nombramientos del Poder Judicial, de ministras, ministros, de jueces. Es un tema donde hay varias propuestas dando vueltas. Domingo, es curioso porque aquí hemos estado en este proceso constitucional donde hubo tres cosas completamente distintas, ¿no? La de la convención primero, luego la comisión de expertos y luego el Consejo. Y las tres propuestas, una vez son totalmente distintas, pero las tres decían hay que reformar profundamente el sistema judicial y de nombramiento de jueces. O sea, ahí sí hay consenso, incluso en proyectos tan diferentes como los que vimos. Así es, hay consenso de la misma Corte Suprema. La Corte Suprema fue consistente en su opinión tanto en la Convención como en la Comisión y luego en el Consejo Constitucional, que quiere que la deshagan de estas otras atribuciones de administración disciplinarias y que le permitan dedicarse solamente a aplicar la ley, ¿no? Y ese consenso es un consenso político importante. Yo creo que estas ventanas de crisis también, ¿no? Nos permiten tener un momentum donde algunas reformas pueden canalizarse.
La reforma a la financiación de la política fue, ¿no?, en un contexto también de crisis. Solo hay que ponerse de acuerdo en el modelo, pero yo confío en que hay algunas aristas que son bastante comunes en todos los modelos que están dando vueltas. El del mismo ex senador Hernán Larraín, que fue compañero mío en la comisión experta, con quien también trabajamos el modelo que se presentó en la comisión, con un grupo de académicas y académicos que encabezó Isabel Aniati y Rodrigo Correa de la Universidad Adolfo Ibáñez, muy transversal. Enrique Barro, Sebastián Soto, varias personas estábamos ahí participando. Llegamos también a una propuesta de mínimos comunes, ¿no? Y la idea, si me permites decirlo así en una frase, es tratar de ir profesionalizando la designación de jueces y juezas, que lo que prime sea el mérito, sin negar, porque esto pasa en todo el mundo, que hay algún componente político que tiene que estar en algún momento de ese proceso de nombramiento por las altas decisiones que toman los tribunales, aunque no son del nivel de la Corte Suprema. En ese caso sería nuestro Tribunal Constitucional acá, de la Corte Suprema norteamericana, pero hay algún componente político que tiene que estar presente, qué sé yo, nombrando representantes de una eventual comisión de nombramientos judiciales o decidiendo al final cuál de la terna o quina, según se le proponga, tiene que ser el que sea finalmente elegido para la Corte, en fin. Domingo Lovera, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias, Daniel. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Descarga Tempo, una cuenta muy tú. Dejamos hasta aquí esta edición de Lo que importa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda seguirnos siempre en Spotify, también en nuestro canal de YouTube, donde puedes suscribirte para tener siempre la información en detalle de lo que ocurre en Lo que importa. Y también recuerda que estamos subiendo siempre las columnas semanales de opinión a ese mismo canal de YouTube. Que estés muy bien. Nos encontramos la próxima semana para conversar en profundidad sobre otro tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.